Desde el 21 de mayo, al fin, los S-106 o Abril llegarán a Asturias y Galicia, una llegada todavía a medio gas y que irá a más en verano, una vez avancen las obras en Chamartín, que limitan los servicios y aplaza hasta entonces servicios muy esperados como los APLO a esas comunidades. Un detalle que te conté en un reciente vídeo del canal, unos trenes que liberarán, por así decirlo, varios trenes del modelo Albia en sus diferentes variantes que podrán ser trasladados a líneas y rutas que necesitaban una mejora del servicio y mayores frecuencias y plazas y que se han dado a conocer al detalle desde el Ministerio de Transportes y Renfe con algunas sorpresas. Como ya se venía hablando, Extremadura será una de las comunidades más beneficiadas por estas novedades, donde llegarán dos Albia, uno para sustituir a los actuales Talgo 6, que prestaban servicio como Intercities, que permitirán hasta 600 plazas más semanales, y lo más esperado, una tercera frecuencia entre Madrid y Badajoz, con otro 730 que supondrán otras 3.600 plazas extras semanales. Trenes que mejorarán el servicio, pero recordemos, no supondrán mejoras de tiempo, dejándose de momento fuera la novedad que se había hablado meses atrás de un servicio Avant entre Plasencia y Badajoz. Otro de los lugares que al fin verán mejoradas sus condiciones ferroviarias será Cádiz, que tendrá una cuarta frecuencia diaria por sentido con Madrid, que supondrá otras 3.500 plazas extra a la semana, algo muy demandado en una zona del país con los servicios al límite, especialmente en verano, y que ahora verá aliviada en parte sus demandas. La segunda novedad, en la tacita de plata, llegará con la sustitución del actual servicio Torre del Oro, que cambiará del S120 al S130, mejorando el servicio y aumentando las plazas en 900 adicionales a la semana de este tren que, recordemos, comunica la bahía de Cádiz con Barcelona vía Córdoba, Albacete o Valencia. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. No muy lejos, en Algeciras, también verán novedades con la llegada de un S730 que sustituirá a un Talgo 6, mejorando, como en Extremadura, la calidad del servicio e incrementando 600 plazas a la semana, aunque eso sí aquí sin suponer ninguna frecuencia más. En Salamanca, al fin, parece que se pondrá solución a la problemática actual con sus trenes con la tan esperada cuarta frecuencia y tras muchas semanas de idas y venidas. En este caso será cubierto con un S121 que supondrá un incremento de 2.800 plazas a la semana. Volviendo al sur, Almería también tendrá novedades con la sustitución de un tren de la rama Talgo 6 por un S730 que mejorará el servicio vía Granada con el incremento semanal de 840 plazas, un tipo de cambio que supone mayor calidad y fiabilidad del servicio, así como sencillez en la operatividad de estos trenes. Una de las novedades más relevantes ya anticipadas y que se confirma es la llegada, o mejor dicho, regreso de trenes directos entre Teruel y Madrid, sin cambio, por tanto, de tren, que se prestará con un servicio diario por sentido con los S730 que supondrán 3.600 plazas semanales. Novedad que mejorará notablemente este servicio y acortará los tiempos de viaje simplemente por la ausencia de transbordo en Zaragoza. Otra gran novedad, y que no se había dado a conocer hasta ahora, será la de un nuevo servicio entre Madrid y Logroño vía Miranda de Ebro, Burgos y Valladolid, directo, sin cambio de tren, que supondrá una nueva circulación con trenes de la rama S120.5, suponiendo 3.200 plazas nuevas a la semana. Por último, en Huelva, que ha sido noticia esta semana, tendrá un nuevo servicio con Madrid prestado por un S121 Intercity que supondrá más de 3.900 plazas extra semanales. Una segunda frecuencia con la capital de España que será diaria y que ahora solo se prestaba en los fines de semana. Otra novedad que llegará serán más ramas de servicios APLO en el sur, que una vez se pueda tendrán doble composición y aumento importante de plazas a bajo coste y una vez lleguen más unidades del nuevo Abril a otras rutas. Unidades que también serán las encargadas de llegar a Francia, todavía sin fecha segura, aunque se sigue confiando en hacerlo antes de que acabe el año.
Unos planes que no llegarán ni a la vez ni de forma inmediata en diferentes fases, ya que están sujetos a la liberalización de los actuales trenes en Asturias o Galicia y a las obras de mejora en Chamartín, que ahora estrangulan algunos servicios del norte por falta de surcos ferroviarios. Una presentación, eso sí, todavía muy prudente, al no darse datos concretos ni de incorporación de dichos servicios, ni tampoco en qué horarios se harán o de posibles reducciones de tiempos. Información que se irá detallando cuando sea segura y evitar así el problema de incumplir promesas con el malestar que ello conlleva. Novedades muy esperadas y que irán llegando poco a poco y de las que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más a la eficiencia con un primer paso.